Mm, Bueno, si quieren entonces arrancamos con la segunda parte del libro Viajera. ¿Sí? A mí me tocó el capítulo 4 y capítulo 5. Espero que lo pasen bien. Capítulo 4. El gorro pardo. Lallybroch, noviembre de 1752. Una vez al mes, cuando alguno de los niños le llevaba el mensaje de que no había peligro, bajaba a casa para afeitarse, siempre por la noche, caminando con los pasos suaves del zorro en la oscuridad. Era necesario un pequeño gesto hacia el concepto de civilización. Se filtraba como una sombra por la puerta de la cocina, donde le recibían la sonrisa de Jan o el beso de su hermana. Entonces se iniciaba la transformación. El cuenco de agua caliente y la navaja recién afilada ya estaban esperándolo en la mesa, con lo que quedara de jabón. De vez en cuando era jabón de verdad, si el primo Jared había enviado un poco desde Francia. Con más frecuencia, sebo a medio procesar que irritaba los ojos por la fuerza de la lejía. Sentía iniciarse el cambio con el primer aroma de la cocina, tan fuerte y rico después de los olores del lago, el páramo y la leña, atenuado. El del afeitado se sentía completamente humano una vez más. Habían aprendido a no esperar que hablara antes de afeitarse. Las palabras no surgían fácilmente tras un mes de soledad. Había noticias que pedir y escuchar, pero sobre las patrullas inglesas en el distrito, la política, los arrestos y juicios en Londres y en Edimburgo. Pero eso podía esperar. Era mejor hablar con Jan sobre la finca y con Jenny sobre los niños. Si parecía no haber peligro, hacían bajar a los niños para que saludaran a su tío con brazos somnolientos y besos húmedos, antes de volver tambaleándose a sus camas. Pronto será un hombre. Había sido su primer tema de conversación en septiembre, señalando con la cabeza el hijo mayor de Jenny, el que llevaba su nombre. El niño, que tenía 7 años, permanecía sentado a la mesa, algo cohibido y muy consciente de la dignidad de ser, por el momento, el hombre de la casa. Sí, con lo que necesito otro de esos seres por los que preocuparme, replicó agriamente su hermana, pero tocó a su hijo en el hombro al pasar con un orgullo que desmentía sus palabras. ¿No has tenido noticias de Jan? Su cuñado había sido arrestado por 4ª vez, 3 semanas antes, y llevado a Inverness bajo la sospecha de simpatizar con los jacobitas. Jenny sacudió la cabeza poniendo ante él un plato cubierto. No hay de qué preocuparse, dijo sirviéndole pastel de perdices. Su voz era serena, pero se acentuó la pequeña arruga vertical entre sus cejas. He mandado a Fergus para que les enseñe la escritura de transferencia y la constancia de que Jan fue dado de baja por su regimiento. Lo enviarán a casa en cuanto entiendan que no es el señor de Lallybroch y que nada conseguirán acusándolo. Después de echar una mirada a su hijo, alargó la mano hacia la jarra de cerveza. Les será difícil demostrar la acusación de traición en un niño. Su voz era lúgubre, pero encerraba un deje de satisfacción al pensar en la confusión de la corte inglesa. La escritura de transferencia salpicada de lluvia demostraba que el título de Lallybroch había pasado de James adulto al menor. Cada vez que aparecía en los tribunales, burlaba los intentos de la corona por apoderarse de la finca como propiedad de un traidor. Los ingleses habían incendiado 3 sembrados más allá del Campo Alto. Arrancaron de sus hogares a Hugh Kirby y a Geoff Murray para fusilarlos en sus propias casas, sin preguntas ni acusaciones formales. El joven Joe Fraser había sido advertido por su esposa, que vio llegar a los ingleses
y pasó 3 semanas viviendo con Jamie en la cueva, hasta que los soldados estuvieron bien lejos del distrito llevándose a Ian. En octubre habló con los niños mayores, Fergus, el francesito que había sacado de un burdel de París, y Ravi McNabb, el hijo de la fregona y gran amigo de Fergus. Mientras se afeitaba, había visto por el rabillo del ojo la fascinada envidia de Ravi McNabb, Fergus y el pequeño Jamie, que lo observaban con atención, algo boquiabierto. ¿Nadie?, preguntó enarcando una ceja. Ravi y Fergus intercambiaron una mirada. La respuesta corrió por cuenta del titular de la finca. Tartamudeó un poco enrojeciendo aún más. Ahora papá no está, y aunque esté en casa, no siempre lo vemos afeitarse. Y además, tú tienes tanto pelo en la cara, tío, después de todo un mes. Es que nos alegramos mucho de verte otra vez. Y súbitamente Jamie cayó en la cuenta de que, para los muchachitos, él debía parecer un personaje muy romántico. Vivir solo en una cueva, salir a cazar en la oscuridad, bajar en la bruma de la noche, sucio, barbudo y con el pelo revuelto. A esa edad, ser forajido y vivir escondido en el monte, en una cueva húmeda, podía parecer una aventura fascinante. Podían entender el miedo hasta cierto punto, el miedo a la captura, a la muerte, pero no el miedo a la soledad, al propio temperamento, a la locura. Bueno, sí, dijo volviéndose con aire indiferente hacia el espejo. El hombre nace para sufrir y afeitarse, una de las plagas de Adán. ¿De Adán? Fergus puso cara de desconcierto mientras los otros fingían alguna idea de lo que Jamie decía. De Fergus nadie esperaba que... Ah, sí. Jamie metió el labio superior bajo los dientes para raspar delicadamente debajo de la nariz. Al principio, cuando Dios creó al hombre, la barbilla de Adán era tan lampiña como la de Eva, y los dos tenían el cuerpo tan suave como un recién nacido, añadió viendo que su sobrino echaba un vistazo a la entrepierna de Ravi. Este aún no tenía barba, pero el tenue bozo del labio superior revelaba crecimientos en otras partes. Pero cuando el ángel de la espada flamígera los expulsó de Edén, no bien hubieron cruzado las puertas del jardín, el pelo comenzó a crecer y a escocer en la barbilla de Adán. Y desde entonces el hombre terminó su propia barbilla en un garboso movimiento final y se inclinó teatralmente ante su público. Pero, ¿y el otro pelo por qué? Quiso saber Ravi. Ahí no te afeitas. El pequeño Jamie soltó una risita aguda, otra vez sonrojado. Menos mal, observó su tocayo. Haría falta una mano muy firme. Eso sí, no habría necesidad de espejo, añadió entre un coro de risas. ¿Y las señoras?, preguntó Fergus. Al decir señoras, se le quebró la voz en un graznido de rana que hizo reír aún más a los otros dos. Les Filliers también tienen pelo allí, y no se afeitan, generalmente al menos, añadió pensando, obviamente, en algunas de las cosas que había visto en el burdel. Jamie oyó los pasos de su hermana en el pasillo, que se acercaba con el paso lento y bamboleante del embarazo avanzado. Traía la bandeja de la cena sobre su vientre hinchado. ¡Silencio!, ordenó a los niños, que interrumpieron bruscamente las risas, y se adelantó deprisa con la bandeja para ponerla en la mesa. Era un plato apetitoso, hecho con tocino y carne de cabra. Vio que la prominente nuez de Adán subía y bajaba en la garganta de Fergus al sentir el aroma. Sabía que ellos guardaban la mejor comida para él. Era obvio, por lo demacrado de las caras que rodeaban la mesa. Cada vez que él bajaba, traía toda la carne que lograba conseguir. Conejos o gallos silvestres cazados con trampa y algunos huevos de chorlito. Pero nunca era suficiente para aquella casa.
cuya hospitalidad debía cubrir las necesidades, no solo de los suyos y los criados, sino también de las familias de Kirby y Murray, ambos asesinados. Al menos hasta la primavera, las viudas y los huérfanos de sus arrendatarios debían permanecer allí y a él le correspondía hacer lo posible por alimentarlos. «Siéntate a mi lado», dijo a Jenny, cogiéndola del brazo para traerla suavemente hasta el banco puesto junto a él. Con gran firmeza cortó un buen trozo de carne y puso el plato ante ella. «Pero si es todo para ti», protestó ella. «Yo ya he comido». «No lo suficiente. Necesitas más. Por el bebé», añadió inspirado. «Si no comía por sí misma, lo haría por la criatura». Su hermana vaciló un momento y, sonriéndole, cogió la cuchara y empezó a comer. Corría el mes de noviembre, el frío se filtraba por la camisa delgada y los pantalones de montar que llevaba puestos. Atento al rastro, apenas lo notó. El cielo estaba aborregado, pero la luna llena daba abundante luz. No llovía, gracias a Dios. Con el ruido del agua al caer era imposible oír nada, y el aroma penetrante de las plantas mojadas disfrazaba el olor de los animales. Su olfato se había vuelto casi penosamente agudo a lo largo de los meses pasados a la intemperie. A veces, cuando entraba en la casa, los olores parecían capaces de derribarlo. Giró con toda la lentitud posible hacia el sitio donde sus oídos le habían indicado que estaba el venado. Tenía el arco en la mano y una flecha lista. Podría disparar una sola vez, si acaso, cuando el animal huyera. Allí. El corazón se le subió a la garganta al ver los cuernos agudos y negros por encima de las aliagas. Afirmó el cuerpo, aspiró hondo y dio un paso adelante. Fue un disparo limpio. Afortunadamente se clavó justo detrás de la paleta. Difícilmente habría tenido fuerzas para perseguir a un ciervo adulto herido. Había caído en un lugar despejado, tras una mata de aliagas con las piernas tiesas, en la forma extrañamente indefensa en que lo hacen los ungulados moribundos. Jamie sacó el cuchillo del cinturón y se arrodilló junto al venado, diciendo apresuradamente la oración de Graloche que le había enseñado el viejo John Murray, el padre de Jan, con la seguridad que le daba la práctica. Levantó el hocico pegajoso con una mano y con la otra cortó el cuello del animal. Luego, el brusco esfuerzo de mover y destripar la res, el largo tajo donde se mezclaban fuerza y delicadeza para abrir el cuero entre las patas sin penetrar en el saco que encerraba las entrañas. Metió las manos en la res, profanando la intimidad caliente y húmeda, e hizo otro esfuerzo para retirar el saco viscoso, que brillaba entre sus manos a la luz de la luna. Un tajo arriba, otro abajo, y la masa quedó libre, en la transformación de magia negra que convertía a un venado en carne. Era un animal pequeño, aunque su cornamenta ya tenía puntas. Con un poco de suerte podría cargarlo él solo, en vez de dejarlo a merced de los zorros y los tejones hasta que pudiera traer ayuda para trasladarlo. Metió un hombro bajo una de las patas y se incorporó con lentitud, gruñendo por el esfuerzo hasta acomodar firmemente el peso en su espalda. Se sentía algo mareado. Cada vez le afectaba más la desorientación. La fragmentación de sí mismo era entre el día y la noche. Durante el día era solo una criatura que escapaba de su húmeda inmovilidad mediante una disciplinada y terca retirada por las vías del pensamiento y la meditación, buscando refugio en las páginas de los libros. Pero al salir la luna, sucumbiendo de inmediato a las sensaciones, emergía como una bestia de su guarida, al aire fresco para correr por las colinas oscuras y cazar bajo las estrellas, impulsado por la noche, ebrio de sangre e influjo lunar.
a la vista las luces de Lallybroch, dejó por fin que el manto de humanidad cayera sobre él, que mente y cuerpo volvieran a unirse, mientras se preparaba para saludar a su familia. Ahora vamos con el capítulo 5. Nos dan un niño. 3 semanas después, aún no habiendo noticias de Ian, Fergus llevaba varios días sin ir a la cueva, por lo que Jamie se consumía de preocupación por saber cómo iba todo en la casa. El venado ya habría desaparecido con tantas bocas que alimentar, y la huerta rendía muy poco en aquella época del año. Su preocupación era tanta que se arriesgó a una visita temprana. Después de revisar sus trampas, bajó a las colinas justo antes del crepúsculo. Por si acaso, tuvo la prudencia de ponerse el gorro tejido con tosca lana parda que le protegería el pelo de cualquier rayo revelador del sol poniente. Su estatura, por sí sola, podía provocar sospechas, pero no dar certidumbres, y tenía plena confianza en la fuerza de sus piernas para escapar si tenía mala suerte de encontrarse con una patrulla inglesa. Las liebres de los brezales no podían medirse con Jamie Fraser si estaba sobre aviso. Al acercarse, notó que la casa estaba extrañamente silenciosa. Faltaba el bullicio habitual de los niños, los 5 de Jenny y los 6 de los arrendatarios, por no mencionar a Fergus y a Rabbie McNab, que distaban mucho de haber dejado atrás la edad de perseguirse por los establos, chillando como posesos. Se detuvo ante la puerta de la cocina, sintiendo la casa desierta a su alrededor. Se encontraba en el vestíbulo trasero, con la despensa a un lado, el fregadero al otro y la parte principal de la cocina justo delante. Permaneció inmóvil, aguzando todos los sentidos, escuchando mientras inhalaba los abrumadores aromas de la casa. Había alguien allí, un leve rasgueo, seguido por un tintineo suave y regular. Surgía a través de la puerta recubierta del paño que retenía el calor en la cocina, impidiendo que se filtrara hacia la helada despensa trasera. Reconfortado por el ruido doméstico, abrió la puerta con cautela, pero sin miedo. Jenny, sola y embarazada, estaba de pie ante la mesa, batiendo algo en un cuenco amarillo. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde está la señora Cocker?» La hermana soltó la cuchara con un grito de sobresalto. «¡Jamie!». Apretó una mano contra el pecho y cerró los ojos pálida. «¡Por Dios, casi me matas del susto!». Abrió los ojos de color azul, oscuro como los de él, y le clavó una mirada penetrante. «¿Qué estás haciendo aquí, Virgen Santa? No te esperaba hasta dentro de una semana». «Hace día que Fergus no viene a la colina. Estaba preocupado», dijo simplemente. «Eres un tesoro, Jamie». Su cara estaba recobrando el color. Con una sonrisa se acercó a su hermano para abrazarlo. «¿Dónde están todos?», preguntó soltándola de mala gana. «Bueno, la señora Cocker ha muerto», respondió acentuando la leve arruga entre sus cejas. «¿Sí?». Jamie se persignó suavemente. «Lo lamento. La señora Cocker había sido criada primero y ama de llave después, desde la boda de sus padres, más de 40 años atrás». «¿Cuándo?». «Ayer por la mañana. No fue inesperado, pobrecita», y se fue apaciblemente, en su propia cama, como quería, con el padre McMurtry orando junto a ella. Jamie echó una mirada reflexiva hacia la puerta que conducía hacia las habitaciones del servicio. «¿Aún está allí?». La hermana sacudió la cabeza. «No. Le dije a su hijo que debían velarla aquí, en la casa, pero los Cocker, pensando que, estando las cosas como están, abarcó con un mohín la ausencia de Ian, el acecho de los ingleses, los arrendatarios refugiados, la falta de comida y la presencia de Jamie en la cueva. Era mejor hacerlo en Brockmorda, en casa de su hermana. Han ido todos allí. Yo dije que no estaba en condiciones de acompañarlos», añadió con una sonrisa pícara, «pero en realidad necesitaba unas horas de paz y silencio». «Y aquí vengo yo a interrumpir tu paz», dijo Jamie melancólico. «¿Quieres que me vaya?». «No, cabeza de chorlito», dijo la hermana afablemente. «Siéntate mientras sigo preparando la cena». «¿Qué hay de comer?».
preguntó olfateando con aire esperanzado. Depende de lo que hayas traído, replicó Jenny. Se movió pesadamente por la cocina, retirando cosas de los armarios, y se detuvo a revolver el gran caldero que pendía sobre el fuego, del que surgía un vapor tenue. Si has traído carne, la comeremos. Si no, será cebada hervida y carne en conserva. Menos mal que tuve suerte, dijo él. Volcó su bolsa y dejó caer los 3 conejos en la mesa. Un bulto inerte de pelaje gris y orejas caídas. Y zarzamoras, añadió volcando el contenido de su gorro pardo, manchado por dentro de rico jugo rojo. A Jenny se le iluminaron los ojos. Pastel de liebre, declaró. No hay groselias, pero las zarzamoras servirán. Y, gracias a Dios, queda suficiente manteca. Viendo un leve movimiento entre el pelaje gris, golpeó la mesa con la mano, reduciendo a la nada al minúsculo intruso. Llévatelos fuera para desollarlos, Jamie, si no quieres que la cocina se llene de pulgas. Al volver con los animales desollados, Jamie vio que la masa para el pastel estaba muy avanzada. Jenny tenía manchas de harina en el vestido. Córtalos en tiras y aplasta los huesos. ¿Quieres, Jamie?, dijo consultando con el entrecejo arrugado las recetas de cocina y pastelería de la señora McClinton que tenía abierta en la mesa. ¿No puedes preparar un pastel de liebre sin mirar ese librillo?, preguntó él cogiendo la gran masa de madera. Claro que puedo, respondió su hermana distraída, mientras hojeaba el volumen. Pero cuando te falta la mitad de las cosas necesarias, a veces aquí encuentras algo que puedas usar. Normalmente prepararía la salsa con clarete, pero solo nos queda un tolén en el hoyo del cura, y no quiero tocarlo. Podría hacernos falta. Él no preguntó para qué. Un tonel de clarete podía engrasar los engranajes para que liberaran a Ian, o al menos para conseguir noticias suyas. Distraído, se inclinó hacia el caldero para sumergir el cuchillo en el líquido hirviente. Luego lo secó. ¿Por qué has hecho eso, Jamie? Jenny lo estaba mirando. Ah, dijo él, aparentando indiferencia mientras cogía uno de los animales. Claire me enseñó a lavar los cuchillos en agua hirviendo antes de tocar los alimentos con ellos. Más que verlo, sintió que ella enarcaba las cejas. Solo una vez le había preguntado por Claire, cuando volvió de Culloden, consciente solo a medias y casi muerto de fiebre. Se fue, había sido su respuesta, apartando la cara. No vuelvas a mencionármela. Leal como siempre, Jenny no lo hacía, y él tampoco. Ignoraba por qué acababa de pronunciar su nombre, a menos que fuera por los sueños. Habría podido jurar que a veces despertaba con el olor de ella en el cuerpo, almizclado e intenso, siempre mezclado con un fresco aroma a hierbas verdes. Más de una vez había vertido su simiente mientras soñaba, cosa que lo dejaba algo avergonzado e intranquilo. Para la distracción de ambos, señaló el vientre de Jenny. ¿Cuánto falta?, preguntó ceñudo. Pareces una gaita, un toque y ¡puf! ¿Sí? Ojalá fuera tan fácil. Arqueó la espalda frotándose la cintura y su vientre se proyectó de una manera alarmante. Él se apretó contra la pared para dejarle espacio. Será en cualquier momento, supongo. Nunca se sabe con exactitud. Cogió una taza para medir la harina y notó que en la bolsa quedaba muy poca. Cuando empiece, mándame llamar a la cueva, dijo súbitamente. Bajaré, con ingleses o sin ellos. Jenny dejó de revolver para mirarlo. ¿Para qué? Bueno, Ian no está aquí, señaló Jamie, cogiendo uno de los conejos desollados. Con la destreza de la práctica, desarticuló pulcramente un muslo y con 3 rápidos golpes de masa, la carne pálida quedó aplanada, lista para el pastel. De poco me serviría tenerlo aquí, musitó ella. Ya se ocupó de su parte hace 9 meses. Mirando a su hermano con la nariz fruncida, cogió el plato con la manteca. Jamie no pudo resistir la tentación de apoyar levemente la mano en aquella curva monstruosa para percibir los poderosas patadas del habitante, impaciente por abandonar su encierro. Mándame a Fergus cuando llegue el momento, repitió.
Ella lo miró con exasperación y le apartó la mano con un golpe de cuchara. ¿No acabo de decirte que no te necesito? Por Dios, hombre. Demasiadas preocupaciones tengo yo, con la casa llena de gente, apenas lo indispensable para alimentarla, y han preso en Inverness, y los ingleses rondando las ventanas cada vez que me doy la vuelta. ¿Debo preocuparme también por el riesgo de que te atrapen? Por mí no te preocupes, sé cuidar sin mirarla. Bueno, en la colina. Ya he tenido 6 hijos. ¿No te parece que a estas horas puedo arreglármelas? Contigo no se puede discutir, la acusó. No, replicó ella de inmediato. Así que te quedarás allí. Vendré. Debe ser el tonto más testarudo de Escocia. Por la cara de su hermano se extendió una dilatada sonrisa. Puede que sí, dijo con unas palmaditas en el vientre henchido. Y puede que no, pero voy a venir. Cuando llegue el momento, envíame a Fergus. 3 días después, al amanecer, Fergus subió la cuesta hasta la cueva, jadeando y perdiendo la senda en la oscuridad. Hizo tanto ruido entre las aliagas que Jamie lo oyó mucho antes de que llegara. «Milord», comenzó sin aliento al aparecer en el extremo de la senda. Pero Jamie ya lo había dejado atrás y bajaba apresuradamente hacia la casa, echándose el manto por los hombros. «Pero, milord», se oyó la voz del chico tras él, jadeante y asustado. «¡Los soldados!». «¿Los soldados?». Jamie se detuvo bruscamente. «Dragones ingleses, milord. Milady me manda a deciros que no abandonéis la cueva bajo ningún concepto. Uno de los hombres los vio ayer, acampados cerca de Dunmaglass». «Malditos sean». «Sí, milord». Fergus se sentó en una piedra para abanicarse, su estrecho torso palpitaba aceleradamente. Jamie vacilaba irresoluto. Todos sus instintos se negaban a volver a la cueva. Murmuró mirando a Fergus. En él se agitaba cierta sospecha. ¿Por qué su hermana le mandaba a Fergus a hora tan extraña? La respuesta era obvia. Temía no estar en condiciones de enviarle el mensaje a la noche siguiente. «¿Cómo está mi hermana?», preguntó. «Oh, bien, milord, muy bien». Caluroso tono de la afirmación confirmó las sospechas de Jamie. «Está a punto de tener el niño, ¿no?». «No, milord, claro que no». Jamie plantó una mano en el hombro de Fergus. Los huesos parecían pequeños y frágiles bajo sus dedos. Recordó incómodo los conejos que había troceado para Jenny. «Dime la verdad», exigió. «De veras, milord». La mano se ciñó inexorablemente. «¿Ella te ordenó que no me lo dijeras?». La prohibición de Jenny debía haber sido literal, pues Fergus respondió a esa pregunta con evidente alivio. «Sí, milord». Jamie aflojó la mano y el chico se levantó de un brinco. Mientras se trotaba el hombro enclenque, empezó a hablar con volubilidad. «Dijo que yo no debía decirle nada, salvo lo de los soldados, milord, y que si lo hacía me cortaría las criadillas para hervirlas como nabos». Jamie no pudo reprimir una sonrisa. Por falta de comida que estemos, aseguró su protegido, no es para tanto. Echó un vistazo al horizonte, donde asomaba una fina línea rosada tras la silueta negra de los pinos. «Ven, vamos, en media hora habrá amanecido». En el amanecer no había rastros de silencio ni de vacío. Que tuviera ojos en la cara, podía ver que en Lallybroch estaba sucediendo algo anormal. El caldero de la colada se había quedado en el patio, con el fuego apagado, lleno de agua fría y ropa mojada. Unos gemidos quejumbrosos, como si estuvieran estrangulando a alguien, indicaban que la única vaca restante necesitaba con urgencia que la ordeñaran. Los balidos irritantes en el cobertizo de las cabras le revelaron que a sus ocupantes les habría gustado recibir una atención similar. Cuando entró en el patio, 3 pollos pasaron corriendo en un plumoso alboroto, perseguidos por Jehu, el terrier ratonero. Jamie le acertó con la bota bajo las costillas, haciéndolo volar por los aires. Los niños, los muchachos mayores, Mary McNabb y Suki, la otra criada, estaban reunidos en la sala bajo la vigilante mirada de la señora Kirby, una viuda severa que les estaba leyendo la Biblia. Desde arriba llegó un alarido que pareció prolongarse indefinidamente.
La señora Kirby se interrumpió un momento para permitir que todos lo percibieran, antes de continuar con la lectura. Sus ojos, pálidos y húmedos como ostras crudas, se desviaron fugazmente hacia el techo. Luego volvieron a posarse satisfechos en la hilera de caras tensas. Kitty estalló en histéricos sollozos y sepultó la cara en el hombro de su hermana. Maggie Ellen se estaba poniendo roja bajo las pecas. Su hermano mayor, en cambio, se había puesto mortalmente pálido tras oír el grito. «Señora Kirby», dijo Jamie, «calle, por favor». La señora Kirby, ahogando una exclamación, dejó caer la Biblia, que aterrizó con un golpe sordo. Jamie se inclinó para recogerla. Luego mostró los dientes a la mujer. Por lo visto, su gesto no tuvo éxito como sonrisa, pero algún efecto produjo, pues la mujer, palideciendo, se llevó una mano al amplio seno. «Creo que vosotras seréis más útiles en la cocina», dijo él. Su ademán de cabeza envió a Sookie hacia allí con la fuerza, como si fuera una hoja en el viento. La señora Kirby se levantó para seguirla con mucha dignidad, pero sin vacilar. Entonado por la pequeña victoria, Jamie se deshizo en pocos instantes de los otros ocupantes de la sala. La viuda Murray y sus hijas salieron a ocuparse de la colada, y los niños menores a encerrar a los pollos, bajo la supervisión de Mary McNabb. Los niños mayores fueron con obvio alivio a ocuparse del ganado. Una vez desierta la habitación, vaciló un momento. Sentía que debía quedarse en la casa montando guardia, aunque tenía aguda conciencia de que no podía hacer nada por ayudar, tal como Jenny había dicho. En el patio había visto una mula desconocida. Presumiblemente la partera estaba arriba con Jenny. Incapaz de permanecer sentado, vagó inquieto por la sala, con la Biblia en las manos, tocando cosas. Un gemido prolongado en el piso superior le hizo mirar involuntariamente el libro sagrado. No tenía muchas ganas de hacerlo, pero dejó que el libro se abriera por la primera página, donde se registraban los casamientos, nacimientos y defunciones de la familia. Las anotaciones comenzaban con el casamiento de sus padres, Brian Fraser y Ellen Mackenzie. Los nombres y la fecha estaban escritos con la letra redonda de su madre. Abajo, una breve anotación con los garabatos de su padre, más firmes y negros. «Casados por amor», decía. La observación venía al caso, teniendo en cuenta el registro siguiente, que fechaba el nacimiento de Willie apenas 2 meses después. Como siempre, Jamie sonrió al ver aquellas palabras, levantando la vista hacia el retrato, él mismo a los 2 años con Willie y Bran, el enorme galgo. Era todo lo que quedaba de Willie, que había muerto de viruela a los 11 años. La pintura tenía un tajo, probablemente obra de una bayoneta para descargar la frustración de su propietario. «¿Y si no hubiera muerto, qué?», dijo suavemente al cuadro. Al cerrar el libro, entrevió la última anotación. «Caitlin Maisry Murray, nacida el 3 de diciembre de 1749, fallecida el 3 de diciembre de 1749. Si los soldados ingleses no hubieran llegado el 2 de diciembre, ¿se habría adelantado el parto de Jenny? Si hubieran tenido suficiente comida, si ella no hubiera sido piel y huesos y el bulto del vientre, ¿se habría remediado algo?» Desde arriba llegó otro alarido. En un espasmo de miedo, Jamie apretó el libro entre las manos. «Ora por nosotros, hermano», susurró. Después de persignarse, dejó la Biblia y fue al granero para ayudar con los animales. Allí había poco que hacer. Rabi y Fergus se bastaban holgadamente para atender los pocos animales restantes. El joven Jamie, con sus 10 años, estaba ya en edad de prestar bastante ayuda. Buscando algo para hacer, Jamie recogió una brazada de heno para llevarla a la mula de la partera. Cuando se acabara el heno, habría que matar a la vaca. A diferencia de las cabras,
A ella no le bastaba el forraje de invierno de las colinas, aun con las hierbas que traían los pequeños. Con suerte, la res salada les duraría hasta la primavera. Cuando entró en el granero, Fergus levantó la vista de su horquilla para estiércol. ¿Esa es una partera decente? ¿De buena reputación?, interpeló proyectando agresivamente la mandíbula. No creo que Madame deba estar en manos de una campesina. ¿Cómo quieres que lo sepa?, replicó Jamie irritado. ¿Acaso yo me ocupo de contratar comadronas? La señora Marty, la vieja partera que había asistido en el nacimiento a todos los Murray anteriores, había muerto durante la hambruna del año siguiente a Culloden, como tantos otros. La señora Hines, la nueva partera, era mucho más joven. Era de esperar que ya tuviera experiencia suficiente para ver lo que hacía. Ravi también parecía inclinado a participar de la discusión. Miró a Fergus con gesto ceñudo. ¿Y qué significa eso de campesina? Tú también eres un campesino, por si no te has dado cuenta. Fergus lo miró, alzando la nariz con mucha dignidad. Que yo sea campesino o no, no tiene importancia, dijo altanero. Yo no soy partera. No eres un Flieder Myfike. Ravi dio a su amigo un recio empellón. Con una exclamación de sorpresa, Fergus cayó pesadamente hacia atrás. Se levantó al momento para lanzarse contra Ravi, que reía, sentado en el borde del pesebre. Pero Jamie lo sujetó por el cuello de la camisa. Nada de eso, ordenó. No quiero que destrocéis el poco heno que nos queda. Puso a Fergus en pie y para distraerlo preguntó, ¿qué sabes tú de parteras al fin y al cabo? Mucho, milord. Fergus se sacudió la ropa con gestos elegantes. Mientras vivía en casa de Madame Elise, muchas de las damas fueron puestas en el lecho. No lo dudo, interpuso Jamie con sequedad. ¿Para alumbrar, quieres decir? Para alumbrar, claro. Caramba, yo mismo nací allí. Efectivamente. A Jamie se le contrajo la boca. Bueno, confío que hayas hecho cuidadosas observaciones y puedas decirnos cómo se deben hacer las cosas. Fergus ignoró el sarcasmo. Por supuesto, dijo despreocupado. Naturalmente, la partera debe poner un cuchillo bajo la cama para cortar el dolor y un huevo consagrado con agua bendita a los pies de la cama para que la mujer pueda expulsar al niño con facilidad. Después del nacimiento, prosiguió, perdiendo las dudas en el entusiasmo de su disertación, la comadrona debe preparar un té con la placenta y dárselo de beber a la madre, para que la leche fluya en abundancia. Ravi tuvo una arcada. ¿Con la placenta?, exclamó incrédulo. ¡Dios mío! Jamie también se sentía algo asqueado por aquella exposición de conocimientos médicos modernos. Bueno, sí, dijo a Ravi tratando de fingir desenvoltura. Ellos comen ranas, ¿sabes? Y caracoles. Supongo que lo de la placenta no es tan extraño. Para sus adentros se preguntó si ellos mismos tardarían mucho en comer ranas y caracoles, pero prefirió reservarse el comentario. Ravi fingió algunas arcadas más. ¡Cristo! ¿Quién querría ser francés? Fergus giró en redondo y disparó un veloz puñetazo que le alcanzó en la boca del estómago. Ravi se dobló sin hacer ruido, con los ojos dilatados, en una expresión de intensa sorpresa. Estaba tan ridículo que a Jamie le costó no reír, pese a su preocupación por Jenny y la irritación que le provocaban las reyertas de los muchachos. ¿Por qué no dejáis de...? Comenzó. Lo interrumpió un grito del pequeño Jamie, que hasta entonces había guardado silencio, fascinado por la conversación. ¿Qué? Jamie giró sobre sus talones y llevó automáticamente la mano a la pistola que llevaba cuando abandonaba la cueva. Pero no había ninguna patrulla inglesa en el patio del establo. ¿Qué diablos pasa? Entonces los vio. 3 pequeñas motas negras que volaban sobre las matas muertas en el sembrado de patatas. Cuervos, musitó, sintiendo que se le erizaba el pelo de la nuca. Que aquellas aves de la guerra y la matanza llegaran a una casa durante un nacimiento era el peor de los presagios, y una de aquellas sucias bestias se estaba posando en el tejado ante sus propios ojos. Sin pensarlo conscientemente, sacó la pistola del cinturón y apoyó el caño en el antebrazo para apuntar con cuidado. El arma se sacudió, y el cuervo estalló en una nube de plumas negras.
Sus dos compañeros se lanzaron al aire, como si los hubieran despedido la explosión, para alejarse con locos aleteos. Sus ásperos gritos se perdieron rápidamente en el aire de invierno. «Mon Dieu!», exclamó Fergus. «C'est bien ça». «Sí, buen disparo, señor». Rabí, aún impresionado y algo falto de aliento, se había repuesto a tiempo para ver el tiro. Ahora señalaba la casa con la barbilla. «Mirad, señor, ¿no es la partera?» Era la señora Innes, sí, que asomaba la cabeza por la ventana del piso superior, con el rubio pelo suelto, tratando de mirar hacia el patio. Tal vez el ruido del disparo le hacía temer algún problema. Jamie salió al patio y agitó la mano para tranquilizarla. «Todo está bien», gritó. «Fue solo un accidente». No quería mencionar a los cuervos por si la mujer se lo comentaba a Jenny. «¡Subid!», gritó ella sin prestarle atención. «El bebé ha nacido y vuestra hermana quiere veros». Jenny abrió un ojo, azul y levemente rasgado como el de Jamie. «Así que has venido, ¿no? Pensé que alguien tendría que estar aquí, aunque solo fuera para orar por ti», respondió gruñón. Ella cerró el ojo y una leve sonrisa le curvó los labios. Se parecía mucho a una pintura que él había visto en Francia. «Eres tonto, pero me alegro», dijo con suavidad, y abrió los ojos para echar un vistazo al bulto envuelto que tenía en sus brazos. «¿Quieres verlo? Ah, así que es un varón». Con manos expertas, después de ser tío durante años, Jamie cogió el pequeño paquete y lo acomodó contra su cuerpo, retirando la punta de manta que le sombreaba la cara. El bebé tenía los ojos muy cerrados. Las pestañas no eran visibles en la arruga profunda de los párpados, que formaban un ángulo agudo sobre la suave redondez de las mejillas. Eso presagiaba que tal vez, siquiera en ese único rasgo identificable, se pareciera a la madre. La cabeza estaba llena de extraños bultos y desviada hacia un lado. Su aspecto hizo que Jamie, incómodo, la comparara con un melón pateado. Pero la gorda boquita se mantenía relajada y apacible. El húmedo labio interior se estremecía con el ronquido que acompañaba el agotamiento de haber nacido. «Fue un trabajo duro, ¿no?», comentó dirigiéndose al niño. Pero fue la madre quien respondió. «Sí, en efecto. En el armario hay whisky. ¿Quieres traerme un vaso?». Su voz sonaba ronca. Tuvo que garraspear para completar el pedido. «¿Whisky? ¿No deberías beber cerveza con huevos batidos?», preguntó su hermano, reprimiendo con dificultad la imagen mental de lo que, según Fergus, era el sustento adecuado para las parturientas. «Whisky», aseguró ella con decisión. «Cuando yacías abajo, baldado y con las piernas tan doloridas, ¿te di cerveza con huevos batidos?». «Me diste cosas mucho peores», dijo él sonriendo de oreja a oreja. «Pero es cierto, también me diste whisky». Depositó cuidadosamente al niño dormido en el cubrecama y fue en busca de la bebida. «¿Ya tiene nombre?», quiso saber señalando al bebé con la cabeza mientras escanciaba una generosa cantidad de líquido ambarino. «Lo llamaré Ian, como su padre». La mano de Jenny se posó en el cráneo redondeado, recubierto por una pelusa castaño dorada. En el punto blando de la coronilla palpitaba visiblemente el pulso. A Jamie le parecía tremendamente frágil, pero la partera le había asegurado que era un muchacho sano y vigoroso. Habría que creerla. Movido por una oscura necesidad de proteger aquel punto blando tan expuesto, levantó una vez más al bebé y le cubrió la cabeza con la manta. «Mary McNabb me contó lo que hiciste con la señora Kirby», comentó Jenny tomando un sorbo. «Lástima que me lo perdí. Dice Mary que esa vieja bruja estuvo a punto de tragarse la lengua cuando te oyó». Jamie sonrió como respuesta, dando suaves palmadas a la espalda del bebé, que descansaba sobre su hombro profundamente dormido. Su cuerpecito inerte como un jamón sin hueso era un peso blando y reconfortante. «Lástima que no lo hiciera. ¿Cómo haces para soportar a esa mujer? Yo la estrangularía si la tuviera en mi casa todos los días». Su hermana resopló y cerró los ojos.
echando la cabeza atrás para que el whisky descendiera por su garganta. La gente te molesta hasta donde se lo permites. Y si yo no le permito mucho, de cualquier modo, añadió abriendo los ojos, no me disgustaría librarme de ella. Estoy pensando colocársela al viejo Ketrick, el de Brockmorda. El año pasado perdió a su esposa y a su hija. Necesitará que alguien lo atienda. Sí, pero si yo fuera Samuel Ketrick, me quedaría con la viuda de Murray, no con la de Kirby, observó Jamie. Peggy Murray ya está colocada, le aseguró su hermana. En la primavera se casará con Duncan Gibbons. Duncan se ha movido deprisa, comentó un poco sorprendido. Entonces se le ocurrió algo y sonrió. ¿Alguno de los dos lo sabe? No, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Luego el gesto se esfumó en una mirada especulativa. A menos que tú también estés pensando en Peggy. ¿Yo? Jamie dio un respingo como si ella acabara de sugerir que él deseaba saltar por la ventana. Solo tiene 25 años, insistió Jenny. Puede tener más hijos, y es buena madre. ¿No has bebido demasiado whisky? Estoy viviendo en una cueva como un animal, ¿y a ti se te ocurre que tome una esposa? De pronto se sentía vacío por dentro. ¿Cuánto tiempo hace que no te acuestas con una mujer, Jamie? Preguntó su hermana en tono coloquial. Se volvió a mirarla estupefacto. ¿Qué clase de pregunta es esa? No has estado con ninguna de las solteras que viven en Lallybrook y Brockmorda, continuó ella sin prestarle atención. Me habría enterado, y creo que tampoco con ninguna de las viudas. Hizo una delicada pausa. Sabes perfectamente que no, respondió sintiendo que se le sonrojaban las mejillas de fastidio. ¿Por qué? Preguntó Jenny sin rodeo. ¿Cómo que por qué? La miraba con la boca entreabierta. ¿Has perdido el juicio? ¿O me crees capaz de escabullirme de casa en casa acostándome con toda mujer que no me expulse a escobazos? Como si alguna fuera a expulsarte. No, Jamie, eres un hombre bueno. Jenny sonrió con cierta tristeza. No te aprovecharías de ninguna mujer. Primero tendrías que casarte, ¿no? No, exclamó violento. El beber se retorció con un murmullo somnoliento. Automáticamente lo trasladó al otro hombro sin dejar de darle palmaditas mientras fulminaba a su hermana con los ojos. No pienso casarme de nuevo, así que puedes olvidar esas ideas casamenteras, Jenny Murray. No quiero saber nada con eso, ¿me oyes? Te oigo, sí, dijo sin perturbarse y se trepó un poco más a la almohada para mirarlo a los ojos. ¿Piensas vivir como los monjes hasta el fin de tus días? ¿Irte a la tumba sin un hijo que te entierre y que bendiga tu nombre? Ocúpate de tus malditas cosas, maldita seas. Con el corazón acelerado, él le volvió la espalda para dirigirse a la ventana. Allí se quedó mirando, sin ver el patio de los establos. Sé que aún lloras por Claire. Sonó a su espalda suavemente la voz de su hermana. ¿Crees que yo podría olvidar a Ian si no regresara? Pero es hora de que sigas adelante, Jamie. Claire no querría que te pasaras la vida solo, sin nadie que te consuele y te dé hijos. Ella estaba encinta, murmuró él, por fin hablando con su propio reflejo en el vidrio empañado. Cuando la perdí. ¿De qué otro modo podía decirlo? No había manera de explicar a su hermana dónde estaba Claire, de explicarle que no podía pensar en otra, con la esperanza de que estuviera con vida, aún sabiendo que la había perdido para siempre. Tras un largo silencio, por fin Jenny preguntó en voz baja, ¿por eso has venido hoy? Él suspiró y se volvió a medias. Tal vez sí. Ya que no puedo ayudar a mi esposa, pensé que podría ayudarte a ti. En realidad, no pude, añadió con amargura. Para ti soy tan inútil como lo fui para ella. Jenny le alargó una mano llena de aflicción. Jamie, grité, pero se interrumpió con los ojos dilatados por una súbita alarma. Desde abajo llegaban gritos y ruidos de madera astillada. Virgen Santa, dijo palideciendo aún más. Son los ingleses. Dios mío, era tanto una plegaria como una exclamación de sorpresa. Jamie echó sendos vistazos a la cama y a la ventana, calculando las posibilidades de esconderse y las de escapar. El ruido de botas ya se oía en la escalera. «¡Al armario, Jamie!», susurró su hermana con urgencia. Sin vacilar entró en el ropero y cerró tras de sí.
Un momento después se abrió violentamente la puerta de la alcoba. Su vano se llenó con una silueta de chaqueta roja y sombrero ladeado que sostenía una espada desenvainada. El capitán de dragones hizo una pausa recorriendo la habitación con la mirada. Finalmente la fijó en la cama. ¿La señora Murray?, preguntó. Jenny hizo un esfuerzo por erguir la espalda. Soy yo. ¿Y qué demonios hacéis vos en mi casa?, interpeló. Estaba pálida, con la cara brillante por el sudor y los brazos trémulos, pero mantenía la cabeza erguida y la mirada aguda. «Salid de aquí». Sin prestarle atención, el hombre entró en el cuarto para acercarse a la ventana. Jamie vio pasar su forma borrosa junto a la esquina del ropero. Luego reapareció de espaldas a él, dirigiéndose a Jenny. Uno de mis exploradores informó haber oído un disparo en las cercanías de esta casa, no hace mucho rato. ¿Dónde están vuestros hombres? No tengo ninguno. Los brazos temblorosos ya no la sostenían más. Jamie vio que su hermana se dejaba caer sobre las almohadas. Ya os habéis llevado a mi esposo, y mi hijo mayor tiene apenas 10 años. No mencionó a Ravi ni a Fergus, que ya tenían edad suficiente para ser tratados o maltratados como hombres, si al capitán se le ocurría. Era de esperar que hubieran puesto pies en polvorosas en cuanto divisaron a los ingleses. El capitán era un hombre curtido, de edad madura, poco dado a la credulidad. En las tierras altas tener armas es delito grave, dijo volviéndose hacia el soldado que había entrado tras él. Revisad la casa, Jenkins. Tuvo que levantar la voz para dar esa orden, pues en la escalera la conmoción iba en aumento. Jenkins giró para salir de la habitación, pero en aquel momento entró la señora Haines, la partera, pasando violentamente junto al soldado que trataba de cerrarle el paso. «Dejad en paz a la pobre señora», exclamó, enfrentándose al capitán con los puños apretados junto al cuerpo. Le temblaba la voz y se le estaba deshaciendo el moño, pero se mantuvo firme. «Salid de aquí, condenados, y dejadla en paz». «No estoy maltratando a tu señora», dijo el capitán con cierta irritación. Era obvio que había tomado a la señora Inés por una de las criadas. «Solo vengo a...» «No, hace todavía una hora que no ha dado a luz. No es decente siquiera que la miréis, mucho menos que...» «¿Que dio a luz?» La voz del capitán se hizo más aguda. Con súbito interés, su mirada pasó de la partera a la cama. «¿Habéis alumbrado un niño, señora Murray?» «¿Dónde está la criatura?» La criatura en cuestión se removió dentro de las envolturas, perturbada por la mano tensa de su horrorizado tío. Desde las profundidades del ropero, Jamie podía ver la cara de su hermana, blanca hasta los labios, inmóvil como una piedra. «La criatura ha muerto», dijo. La comadrona abrió la boca espantada. Por suerte el capitán seguía concentrado en Jenny. «¿Sí?», dijo lentamente. «Fue... ¡Mamá!». El grito de angustia venía desde la puerta. El pequeño Jamie se desprendió de las manos de un soldado para lanzarse hacia la madre. «¡El niño ha muerto, mamá! ¡No! ¡No!». Sollozando cayó de rodillas, escondiendo la cara entre las sábanas. Como llamando la atención de su hermano, el pequeño Ian dio evidencias de su estado, pataleando con notable vigor contra las costillas de su tío. A continuación emitió una serie de gruñidos sofocados que afortunadamente pasaron desapercibidos en el bullicio exterior. Jenny estaba tratando de consolar al pequeño Jamie. La señora Haines hacía esfuerzos inútiles para levantarlo. El capitán intentaba en vano hacerse oír por encima de los gemidos apesadumbrados del niño, y por toda la casa vibraban los sonidos apagados de las botas y los gritos. Jamie tuvo la impresión de que el capitán quería saber dónde se encontraba el cuerpo del recién nacido. Estrechó el cuerpo en cuestión, meciéndolo para sofocar cualquier intento de llanto. Llevó la otra mano en la empuñadura del puñal, pero era un gesto vano. Si abrían el ropero, ni siquiera cortarse el cuello le serviría de nada. El recién nacido emitió un ruido irascible, sugiriendo que no le gustaban esas sacudidas. Jamie, que ya veía la casa en llamas y a sus habitantes masacrados, lo percibió tan potente como los angustiados aullidos de su sobrino mayor. «¡Fuiste tú!». El pequeño Jamie se había puesto en pie,
abotargado por las lágrimas y la ira, y estaba avanzando hacia el capitán con la cabeza agacha como un pequeño carnero. «¡Tú mataste a mi hermano, inglés de mierda!». El capitán, algo sorprendido por aquel ataque, dio un paso atrás parpadeando. «No, muchacho, estás muy equivocado. Caramba, si yo solo... ¡Maldito estúpido! ¡Amic Adjaboil!», completó fuera de sí. El pequeño Jamie iba hacia el capitán gritando todas las obscenidades que había oído en su vida, en gaélico o en inglés. Dijo al bebé Ian al oído de Jamie el mayor. Eso se parecía mucho a las preliminares de un chillido mayúsculo. En su pánico, Jamie soltó el puñal y hundió el pulgar en la suave y húmeda abertura que estaba emitiendo aquellos sonidos. Las encías desdentadas del bebé se cerraron alrededor del dedo, con una ferocidad que estuvo a punto de arrancarle una exclamación. «¡Vete! ¡Sal de aquí! ¡Lárgate o te mato!», gritaba el joven Jamie al capitán, con la cara contraída por la cólera. «Esperaré a mis hombres en el piso de abajo», informó el capitán con toda la dignidad que le fue posible. Y se retiró, cerrando apresuradamente la puerta. El pequeño Jamie, privado de su enemigo, cayó al suelo y se derrumbó en un llanto indefenso. Por la rendija de la puerta, Jamie vio que la señora Hines miraba a la señora, abriendo la boca para formular una pregunta. Jenny se levantó como Lázaro con una expresión feroz, apretando un dedo contra los labios para imponer silencio. Sacó los pies de la cama y se sentó a esperar. Los ruidos de los soldados sonaban en toda la casa. Jamie aspiró profundamente y se preparó. Habría que correr el riesgo. Tenía la mano y la muñeca mojados de saliva, y los gruñidos frustrados del bebé estaban aumentando de volumen. Salió a tropezones del ropero, bañado en sudor, y puso al bebé en brazos de Jenny. Ella se descubrió el pecho con un solo movimiento y oprimió la cabecita contra su pezón, inclinándose hacia el bulto diminuto para protegerlo. El pequeño Jamie se había incorporado al ver abrirse el ropero, ahora despatarrado contra la puerta, aturdido por la impresión. Miraba alternativamente a su madre y a su tío. Cuando los gritos y los crujidos de arneses anunciaron la partida de los soldados, Ian, hijo, ya saciado, roncaba en brazos de su madre. Jamie los vio alejarse junto a la ventana donde no podía ser visto. «Bajo al hoyo del cura», dijo suavemente. «Cuando oscurezca volveré a la cueva». Jamie asintió con la cabeza sin mirarlo. «Creo que no debo volver a bajar», añadió por fin, «durante algún tiempo». Su hermana asintió una vez más, sin decir nada. Finalizamos el 5º capítulo. Muchas gracias por acompañarme. Les mando un beso outlandero, como se dice. Y bueno, nos estamos viendo. Chao.